Muy buenas tardes con todos los asistentes a esta charla, a esta capacitación. En primer lugar, agradecerle a la empresa Corfopin por la invitación y bueno, que sea una gran oportunidad para compartir criterios, para compartir ideas, experiencias. Este es un tema muy importante, muy discutido. Existen muchos criterios y bueno, la idea de este curso es que tratemos de tener una idea homogénea respecto a lo que se realiza un trabajo en un sistema de puesta a tierra. Los objetivos principales para nosotros empezar a analizar un sistema de puesta a tierra es que vamos a brindar a los cursantes los conocimientos necesarios relacionados con los sistemas de puesta a tierra en las instalaciones de bajo voltaje. Vamos a entender los conceptos principales para comprender las normativas y los problemas que puedan acarrear un procedimiento determinado en relación con los esquemas de puesta a tierra. Dentro de nuestros objetivos también no solamente nos vamos a enfocar al tema del bajo voltaje, sino que ya en la parte final, cuando ya tengamos muy bien definidos los conceptos, también vamos a tratar de analizar sistemas de medio voltaje. Vamos también a analizar los principales conceptos relacionados con los sistemas de puesta a tierra en forma sencilla y con ejemplos claros, muy prácticos. Y finalmente abordaríamos de forma crítica y utilizando los conceptos aprendidos algunos de los problemas más frecuentes relacionados con los sistemas de puesta a tierra. Esta capacitación también comprende un análisis muy práctico sobre los cálculos y determinación que vamos a tener para diferentes sistemas eléctricos que, por ejemplo, se dan tanto en bajo voltaje, en medio voltaje. Vamos a empezar desde el concepto más básico, como es la instalación de una varilla o de un electrodo de varios puntos, y finalizaremos con un diseño de una malla, de un sistema a tierra donde se requiere ya más extensas, como pueden ser subestaciones, pueden ser centros de transformación, pueden ser hospitales, equipos médicos, etc. Entonces, prácticamente abarcaríamos todos los sistemas que en la actualidad se están implementando una buena coordinación y un buen diseño de los sistemas de puesta a tierra. Como introducción, como les decía al inicio, el tema de los sistemas de puesta a tierra es un tema muy amplio y los conceptos se confunden con facilidad. Por los profesionales de la electricidad, también existen múltiples criterios que se oponen los unos a los otros. Lo fundamental para salirse de estas dificultades anteriormente mencionadas es tratar de entender los conceptos principales para comprender las normativas y dilucidar los problemas que pueden acarrear un procedimiento determinado en relación a los esquemas de puesta a tierra. Actualmente es normal que las compañías de comunicaciones, de automatización, las relacionadas con equipos sensibles, y pongan criterios o procedimientos para garantizar la vida útil de sus equipos. Estos pueden estar en contraposición con los criterios de las compañías de electricidad o en este caso las compañías de distribución. En esta conferencia se analizarán también los principales conceptos relacionados con los sistemas de puesta a tierra en forma sencilla y ejemplos claros como ya se indicó en los objetivos. Vamos a pasar a la agenda. La agenda de esta capacitación comprende de los siguientes temas. El día de hoy vamos a tratar el tema conceptual. El tema conceptual que como todo en la vida es importante arrancar de los conceptos, de los criterios, de las investigaciones, de la normativa. Entonces vamos a tratar de abarcar los conceptos que de ahí vamos a partir para nosotros poder continuar con nuestra capacitación.
En este sentido, los conceptos nos van a permitir hacer investigaciones mucho más profundas ya en nuestro campo laboral. Partiendo de los conceptos, nosotros vamos a seguir como un segundo tema en la investigación de las características del terreno. Aquí vamos a analizarle de mucho más en detalle. Aquí vamos a ver qué tipos de suelo vamos a tener. Vamos a también hacer medidas de la resistividad. Vamos a tener varios ejemplos en función a algunas normas que prácticamente las que se ajustan más a estos procedimientos son las normas de la IEEE. También en este punto vamos también a analizar la corrección de las mediciones. Vamos a hacer ejemplos de mediciones, si bien no es posible hacerlas en sitio por la situación en la que estamos atravesando, pero vamos a hacer unos ejemplos prácticos de las mediciones y también vamos a hacer unos cálculos. Con esto, luego de hacer estas correcciones de las mediciones del suelo, vamos a hacer mejora de los suelos. Finalmente, vamos a poder determinar si los suelos son heterogéneos o no heterogéneos. Esto va a depender mucho de nuestras mediciones que hagamos a nuestra resistividad del suelo, porque el suelo viene dado por su resistividad. Y finalmente, esa resistividad nos permitirá determinar la resistencia que yo voy a necesitar para que mi sistema de puesta a tierra esté en perfectas condiciones. Como tercer punto de la agenda, vamos a ver la malla de puesta a tierra. La malla de puesta a tierra prácticamente se utilizan en sistemas un poco más amplios, como pueden ser en subestaciones, pueden ser en hospitales, en centros de transformación. Ya aquí se necesita tiene ya una complejidad un poco mayor a la referencia a un sistema simple de puesta a tierra. Entonces, en este tema vamos a tratar detalladamente. También vamos a hacer investigaciones de las características del terreno. Vamos a determinar la corriente máxima de faz a tierra. Y con eso podríamos ya determinar cuál es mi sistema para una malla de puesta a tierra. Luego vamos a tratar el tema de la construcción de la malla de puesta a tierra. Aquí vamos a ver que se necesita diferentes parámetros y cálculos para nosotros poder realizar antes de la construcción. Entonces aquí vamos a hacer los cálculos de la resistencia a tierra, vamos a hacer los cálculos del máximo del aumento del potencial de la red. También vamos a calcular la diferencia de potencial en el piso exterior inmediato de la red. Adicionalmente, vamos a hacer una investigación de los potenciales de transferencia y puntos de mayor peligro que se pueden dar en una instalación. Y con eso nosotros un diseño preliminar de puesta a tierra. También vamos a tratar en el punto 5 de este temario del curso, ya puestas a tierra en una red industrial en media tensión. En el punto 6 vamos a analizar la función que tiene el neutro en la distribución de baja tensión. Y para concluir, vamos a tratar importante y la determinación de la corriente máxima de faz a tierra. Estos son los temas que he considerado que se puedan analizar y podamos discutir conforme vayamos avanzando para que el objetivo principal es tener
o alcanzar una homogeneidad de los criterios, porque nosotros en diferentes partes de nuestro trabajo en la parte eléctrica hay diferentes criterios, diferentes conceptos, entonces aquí se han consolidado los más importantes, los que últimamente se han utilizado para que puedan ser compartidos. Esta metodología está basada en base a dos normas de la IEEE. La primera es la guía de la aplicación para sistemas de puesta a tierra más utilizados en sistemas eléctricos. Y la segunda son las prácticas recomendadas para sistemas de puesta a tierra en los sistemas industriales y comerciales. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con los conceptos. Esto es muy claro, para lo cual yo voy a necesitar que pongan mucha atención porque los conceptos es la base primordial para que nosotros empecemos a hacer un buen diseño de un sistema de puesta a tierra o de una malla. Entonces aquí los conceptos son importantes que los tengamos claros. Vamos a empezar primero analizando los efectos que tiene la corriente en el cuerpo humano. El cuerpo humano posee altas resistencias al paso de la corriente eléctrica. Estas están definidas entre valores hasta de 1000 ohmios entre el pie y la mano. Entonces, es importante que nosotros tengamos una idea de lo que representa un paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano. Estas son algunas fotografías en las cuales se puede ver que paso de la corriente es algo muy crítico dentro del cuerpo humano. Pero esto depende de muchos factores, incluyendo el peso corporal incluso de la persona. Los puntos del cuerpo humano que hacen contacto con la electricidad, entre otros factores, se conoce de personas principalmente profesionales experimentados, muy confiados y sin el conocimiento adecuado de los efectos de la corriente en el cuerpo humano. Como ustedes ya saben, prácticamente los accidentes de trabajo en los sistemas eléctricos se dan con las personas que tienen un excesiva porcentaje de confianza. Entonces, esto es un riesgo, ¿no? Entonces, por lo general, esos accidentes que se dan son por contacto directo con conductores energizados y esto es un grave problema que se está dando en la realidad. Aquí tenemos la siguiente tablita en donde podemos ver que son sacados de las normas de la IEEE, donde vemos los porcentajes de percepción en función a la corriente. Entonces, tanto para el hombre como la mujer, podemos ver en esa tabla que el hombre tiene un porcentaje mayor de percepción que la mujer. Eso quiere decir que en una mujer el paso de la corriente es mucho más riesgoso. Incluso ya para valores de 0,33 miliamperios, ya la corriente tiene una especie de agarre contra el cuerpo de una mujer. A diferencia del hombre que tiene una tolerancia mucho mayor o digamos, una resistencia mucho más alta para el paso de la corriente. Entonces, uno de los efectos que se da en el cuerpo humano es la percepción, la sorpresa o sobresaltos, la contracción, problemas respiratorios y hasta llegar a problemas cardíacos o fibrilación muscular. Entonces, se concluye que las personas no son protegidas con los interruptores breakers de 10 amperios o fusibles de 1 amperio que normalmente se utilizan en las instalaciones, u otros dispositivos que pueden considerarse como protecciones convencionales en hogares, en industrias o comercios. Entonces viene aquí la pregunta, ¿quién protege a las personas de electrocutarse?
Entonces, este concepto es muy importante porque eh, yo he conocido, bueno, en los años que he tenido trabajar que la puesta a tierra es para proteger a los equipos. Entonces, ese es un concepto totalmente equivocado, porque ya vamos a ver más adelante con la teoría y los conceptos que las puestas a tierra vamos a concluir, que es para proteger a las personas. Entonces, vamos a ver cuán importante es un correcto diseño y seleccionamiento de dónde debemos ubicar las puestas a tierra para que incluso las puestas a tierra sean un aliado, sean un amigo, o puede decirse un complemento para que nuestras protecciones eléctricas, que sí son diseñadas para los equipos, actúen de manera correcta. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿quién protege a las personas de electrocutarse? Son los sistemas de puesta a tierra. Pero yo también me hago otra pregunta. ¿Cómo las personas hacen contacto con la electricidad? Bueno, aquí tenemos dos escenarios muy concurridos, ¿no? Y el primero es hacer contacto directo con partes energizadas de un circuito. Y el segundo es hacer contacto indirectamente con partes energizadas de un circuito. Para hacer un poco más ejemplarizado esta explicación que hemos llegado hasta acá, le pediría a Daniel si nos podría desplegar el primer video, por favor. En nuestro ambiente de trabajo, utilizamos la energía eléctrica en forma constante. Casi siempre, manipulamos o estamos cercanos a conductores. Utilizamos herramientas eléctricas y prolongaciones que están conectadas a una red energizada, que tiene corriente eléctrica. Todos sabemos que el contacto con la electricidad nos produce lesiones graves o la muerte. Veamos entonces cómo disminuir los riesgos de la electricidad y cómo trabajar más seguros. Elementos de protección personal. Nunca toque cables, tableros, transformadores, soldadoras o cualquier otro circuito electrificado. Las protecciones cotidianas para nuestro trabajo en las obras no son adecuadas. No podemos manipular líneas eléctricas sin los debidos elementos de protección personal específicos. Los guantes del electricista son confeccionados para aislar la corriente, son los únicos permitidos para trabajar con electricidad. Para trabajar con electricidad, debemos usar zapatos especiales, con protección dieléctrica que nos aíslan del suelo. Debemos usar protección ocular en todos los trabajos. Es mejor la protección facial completa. Calzado de seguridad dieléctrico, guantes dieléctricos, protección ocular y facial. Estas protecciones personales son específicas para el trabajo con electricidad y las sumamos al uso habitual de ropa de trabajo, casco y protección auditiva. Procedimientos seguros. Cuando llegue a su lugar de trabajo, reconozca los riesgos y consulte sobre el procedimiento de seguridad adecuado.
Infórmese para evitar el contacto con la electricidad. Sabemos que el peligro de la corriente es muy alto. Si toca alguna parte de una instalación energizada, sufrirá una descarga eléctrica por contacto directo. También puede sufrir una descarga eléctrica por contacto indirecto cuando toca algún equipo energizado. Otro riesgo de recibir una descarga eléctrica es cuando estamos cerca de partes no aisladas de instalaciones energizadas. Para prevenir este riesgo, debemos respetar distancias mínimas de seguridad entre nuestro cuerpo y los lugares con tensión eléctrica. Las herramientas no pueden conducir la electricidad, deben estar correctamente aisladas. Revise muy bien los guantes. No podemos repararlos con cinta. Si están dañados, cámbielos. Identifique el conductor eléctrico sobre el cual trabajará. Es conveniente dejarlo sin tensión, separando la instalación de cualquier fuente eléctrica. Hay que bloquear en posición de apertura los aparatos seccionadores, colocando una tarjeta o aviso de peligro. Compruebe la ausencia de voltaje. Considere siempre que toda instalación está electrificada hasta que no se certifique lo contrario. Es necesario poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Toda instalación debe ser realizada como si fuese definitiva, con materiales que cumplan con las normas de seguridad establecidas. Los tendidos de cables deben estar Stay on there tonight from my friends. I just gonna wait on my case. Woo! So stay on there tonight at home, but still know it might is no. So stay all night on my case. I don't make no. Ooh, 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 ooh. I just make no. Ooh, ooh. Ooh, ooh, I just wig on to stay on there to... Ay! Hi, how to make an electric guitar? Well, I don't know, but from the name of it, it's just a combination of guitar and electricity. Here's a simple one I made. Here's the basic electric guitar I made with 4 strings. We can add more strings if you want to. Strings are just wires stretched over a piece of wood, tied to nails on each end. The wires at this end are tied together in pairs as you can see, and each pair is attached to one of these cables, which we can plug them into the wall power plug. Please join me for the first time to hear how it sounds. And 1, 2, 3, 4. Gracias, Edgar. Bueno, parece que tuvimos algún problema con el internet. Bueno, sí, les decía que la mayoría de accidentes que se producen por electrocución ocurren en circuitos energizados con voltajes de 120 en el caso de nuestro sistema ecuatoriano. Bueno, en México también trabajamos con voltajes de 120 y en Europa me parece que en bajo voltaje también a veces trabajamos con voltajes de 220 voltios. Entonces, en contradicción de una frase popular expandida por la población, los 120 voltios no matan, dicen algunos.
Pero bueno, esto es una filosofía que hay que pensarlo, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas están más en contacto con los bajos voltajes que con los altos voltajes. Eso ya lo hemos visto en la práctica y en los últimos años nos ha demostrado eso. De ahí la fisios, entre otros, son una de las causas que tenemos ya para estos accidentes de trabajo, como vimos en el video. Pero algo que yo quería comentarles es que en la mayoría de accidentes a un voltaje elevado mayor a los 240 voltios, por ejemplo, las consecuencias serán siempre mucho más graves que los accidentes que ocurren a voltajes menores. Entonces, para un poco ilustrar lo que les acabé de decir, vamos a hacer una explicación de un esquema básico que se tiene con un transformador en un sistema de bajo voltaje, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un sistema de bajo voltaje en donde tenemos un transformador que está saliendo su alimentación con 3 fases a 110 voltios y el neutro donde generalmente circula 0 voltios, que sería un sistema ideal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde arranca el problema? Es que nosotros en cada una de las fases tenemos diferentes cargas. Una carga X, una carga y una carga Z. Entonces, estas diferentes cargas tienen diferentes consumos. Entonces, estas vienen a ser compensadas por el neutro. Entonces, el voltaje del neutro ya no va a ser 0. Entonces, vamos a tener diferentes voltajes. Vamos a estar entre 0, 12. Entonces, esto es algo que no queremos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Entonces, ahí es la necesidad de nosotros conectar un cable de puesta a tierra, ¿no es cierto? Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, entonces vamos a lograr que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor del neutro se acerque a 0 voltios, ¿no? Entonces, ese es un principio inicial para la puesta a tierra. Entonces, si ponemos un caso de que este transformador está conectado a una conexión delta estrella, entonces vamos a simplificar el grafiquito solamente considerando una fase a 110 voltios y el cable neutro que vamos a llegar hacia el cliente final. Como les decía, en otros países como México o España también, en México también utilizamos voltajes de 127, 125 voltios y en España, en Europa, por lo general, estos voltajes siempre están entre los valores de 220 a 230 voltios. Pero en el caso del Ecuador vamos a trabajar con 120 voltios. Parece que estoy teniendo con algún problemita con el audio que se me deshabilita, por favor. No sé si le podrían. Pero bueno, si me escuchan, Sí, si me confirman. te escuchamos. Listo. Entonces, este es un esquema sencillo, ¿no? El cual vamos a seguir analizando. Entonces, para que por esta instalación, por este circuito exista una corriente, en este caso tenemos la corriente que está yendo por la flecha negra, vamos a necesitar que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? La primera condición para que haya un circuito es que haya un circuito cerrado, para que el paso de la corriente tenga un camino
por donde nosotros podríamos controlarlo. Otra de las condiciones es que exista una diferencia de potencial. En este caso vamos a tener entre 0 a 110 voltios. Y la tercer condición es que exista la conservación de esta corriente. Entonces, dentro de este camino de la corriente, de dónde se va a conservar dentro de nuestro pequeño esquemita que tenemos aquí, tenemos que procurar que esas corrientes no afecten o no incurran a un accidente en las personas. En este caso, tenemos en una casa. Entonces, en este esquema tenemos al transformador con un voltaje de 110 voltios que va ingresando a nuestro medidor, pasa por nuestro sistema de protección, en este caso son unos breakers, pasa al toma corriente y finalmente este toma corriente está conectado a una lavadora. Y aquí tenemos a una mujer. ¿Por qué escogimos a una mujer? Porque como dijimos anteriormente, en una mujer el paso de la corriente es mucho más crítico que en un hombre. Entonces, nosotros vamos a realizar aquí el grafiquito de nuestra puesta a tierra. Ahora, este bobinado de la lavadora está aislado de la carcasa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si es que este voltaje inducido contacta con la carcasa de la lavadora? Entonces vamos a tener que también esta carcasa de la lavadora va a estar inducido un voltaje de 120 voltios, ¿no? Entonces inmediatamente vamos a ver en el siguiente caso 1 que inmediatamente la persona va a entrar en contacto con este voltaje, ¿no es cierto? Entonces la corriente, vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Pero por qué la corriente pasa por la persona? Recuerden que las condiciones de la corriente es que exista un circuito cerrado, pero vamos a ver aquí una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, vamos a tener una diferencia de potencial entre la mano de la mujer de 110 voltios y hacia acá que el piso que es de 0 voltios. Entonces aquí ya tenemos que se ha cumplido que tenemos una diferencia de potencial. Entonces la corriente va a pasar por donde menos resistencia exista. Entonces la corriente aquí tiene dos caminos. En un camino sería el cuerpo humano o la otra sería por el bobinado de nuestra lavadora en este caso. Entonces en la tablita inicial vimos que la mujer tiene un porcentaje o un valor de aproximadamente unos 2000 voltios de resistencia. Pero en este caso la corriente va a tender de irse por donde tiene una alta resistencia, ¿correcto? Entonces esto solo es un ejemplo para que se entienda el concepto. Pero no parece tan peligroso, pero sí lo es. Porque también vimos que a partir de los 0.03 amperios ya se producen daños en el cuerpo humano. Entonces, vamos a seguir con las condiciones. Entonces, vamos aquí a identificar que debe haber un circuito cerrado. Entonces, como ustedes ven, aquí la corriente viene por el bobinado, regresa hacia el transformador y comprobamos que es un circuito cerrado. Entonces, nuestra corriente está circulando. Pero la otra parte que se va por nuestro cuerpo humano se va hacia la tierra, ¿no? Entonces necesitamos que esa proporción necesita cerrar el circuito. Entonces ahí es cuando necesitamos que este cable de puesta a tierra cierre el circuito
con nuestra puesta a tierra del transformador. Entonces aquí ya se ha cumplido estas tres condiciones para la circulación de la corriente. Los 9.5 se fueron por el cable neutro y estos 0.5 lastimosamente pasaron por el cuerpo de esta persona, ¿no? Pero esto prácticamente sería fatal para la persona porque se ocurriría un accidente dentro del hogar. Entonces esto es muy peligroso, como ustedes ven. Y ahí la importancia de la puesta a tierra. Entonces vamos a ver un caso 2. Teniendo el mismo esquemita, tenemos ya aquí la función de un interruptor, un breaker diferencial. ¿Cuál es la función de este breaker diferencial? Como su palabra lo dice, en el momento que detecta una diferencia entre el voltaje de la fase y el voltaje del neutro, inmediatamente opera y este sistema quedaría desengenizado. Pero realmente en nuestro país prácticamente no hemos utilizado en su mayoría esta protección diferencial en los hogares. Un poco se está tratando de que esto ya se lo haga en la conexión de las acometidas hacia la casa, porque prácticamente es una protección muy segura que nos va a dar dentro de nuestros hogares. Entonces, ¿qué pasaba aquí? No tocaba la lavadora. Entonces, de los 10, 9.5 se iba por el neutro y los 0.5 se iba por la tierra, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento que el diferencial detecta esa diferencia, automáticamente opera, ¿no? Pero en este caso puede salvar a la persona. Pero vamos a ver que no es lo más óptimo. Entonces, el caso 3, aquí ya vamos a ver qué es lo que necesitamos. Entonces, para evitar estas diferencias del potencial y que sean inducidos hacia la persona, nosotros vamos a necesitar de instalar un cable adicional de puesta a tierra que pase por nuestras protecciones y que vayan directamente hacia nuestras instalaciones internas de la casa. Sigo teniendo esos problemitas del audio. No sé si me escuchan, pero voy a seguir. Entonces, como ustedes ven aquí ya una vez instalando este sistema adicional en nuestra casa, entonces ahí vamos a ver que la corriente ya no va a ir por la persona, sino que directamente va a conducirse el camino hacia tierra, ¿no es cierto? Entonces, esos 0.5 que teníamos de diferencia no estaría expuesto ya a la persona. Entonces aquí es donde ya nosotros tendríamos ya una protección adecuada. Entonces yo les recomiendo que a más de las instalaciones eléctricas adecuadas que en la actualidad se las instalan en las viviendas, es que también se procure instalar una protección diferencial. Porque prácticamente esta protección diferencial no va a permitir que de pronto esta puesta a tierra opere, sino prácticamente el momento que ve una diferencia de corriente aquí, este va a actuar. Pero en el caso de que no lo hubiera, entonces ahí sí mi sistema de puesta a tierra es el que va a salvar a esta persona de que no se electrocute al tener contacto con el lavador. Entonces aquí podemos ver un concepto muy básico
y muy ejemplar de cuál es la necesidad de yo tener un buen sistema de puesta a tierra. Entonces, más adelante vamos a ver cómo diseñar en un sistema de medio voltaje, con un sistema de mallas, con varios sistemas, ¿no? Pero este ya es un ejemplo muy básico de lo cual queremos nosotros entender. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de nuestro sistema de puesta a tierra? Primero, la seguridad de las personas. Eso lo tenemos ya muy claro. El segundo es asegurar que los dispositivos actúen cuando existan averías a las carcasas de los equipos. Un tercer propósito es conducir a tierra las corrientes producidas por la incidencia de las descargas eléctricas directas, en este caso los rayos, en las instalaciones o en las edificaciones. Un cuarto propósito es reducir las diferencias de potenciales peligrosas para los seres humanos existentes en las instalaciones en condiciones de averías. Y un último propósito lo hemos definido como mantener los voltajes de fase a tierra en los sistemas eléctricos en valores cercanos a los nominales o normales, en condiciones de cortocircuito de fase a tierra. Mientras más se revisan los documentos y normativas internacionales sobre los sistemas de puesta a tierra, en ninguno se encuentra que la puesta a tierra es una protección en sí misma para los equipos eléctricos del hogar, las industrias o los comercios. Aquí quisiera que tengan claro que los sistemas de puesta a tierra son importantes quizás en algunas protecciones. Explicar cada uno de estos propósitos anteriormente indicados en los sistemas de puesta a tierra. La seguridad de las personas. Cuando las carcasas de los equipos están conectadas mediante un cable de sistema de puesta a tierra, lo cual es muy normal en industrias, en el hogar, en las oficinas, en los comercios, entonces existe una muy baja impedancia entre la carcasa del equipo y el sistema de puesta a tierra. Entonces aquí también hay que considerar que la alta impedancia que posee el ser humano al paso de la corriente eléctrica tiene que cumplirse estas condiciones para seguridad de las personas. Asimismo, si una persona está en contacto con la carcasa, como vemos en la figura, entonces está en paralelo con el sistema de puesta a tierra. Una mano pegada al equipo y a los otra mano está pegada a la tierra en forma indirecta, ya sea mediante guantes, zapatos o a la pared del hogar o al suelo. En la industria puede ser fatal, como vimos en el video. Pero desde el punto de vista eléctrico, el cable del sistema de puesta a tierra del equipo está en paralelo con la persona que está pegada a la carcasa del equipo. Y por lo tanto se puede hacer un análisis de circuitos eléctricos sencillos. Vamos a partir de este concepto. El análisis va a comenzar al ocurrir una avería de una fase del circuito a la carcasa del equipo, en régimen normal o sin avería. Entonces, en este sistema de protección a las personas no va a funcionar. Cuando la carcasa del equipo esté energizada, entonces tanto el cable de la puesta a tierra como la resistencia del cuerpo humano estarían energizados. Entonces, como la resistencia de la impedancia, tanto la resistencia o la impedancia del cable del sistema de puesta a tierra es siempre menor a la del cuerpo humano, entonces se supone que la mayoría de la corriente circulará por el sistema de puesta a tierra y no por el cuerpo humano. Y en este fenómeno que se basa la protección o garantía de la seguridad de las personas. Esto último que les acabo de mencionar se viene garantizado por estos tres aspectos. La baja impedancia que posee el sistema de puesta a tierra, la alta impedancia que posee el ser humano al paso de la corriente y el tiempo en que las personas estén en contacto con la electricidad. Estos son
aspectos muy importantes para la seguridad de las personas. Esto va a garantizar mucho la seguridad. Entonces, el primer aspecto es un requisito que está muy en dependencia del voltaje que se está utilizando. Pero esto no siempre puede lograr físicamente una suficiente baja impedancia. En sistemas de 13.8 kilovoltios como los que tenemos en la mayoría del país, en sistemas de media tensión, en distribución, una impedancia del sistema de puesta a tierra tan baja como un ohmio solo garantiza, si dividimos entre los dos, apenas como 8 kiloamperios. Para un humano que tiene una resistencia de 1000 ohmios conectado en paralelo con este esquema, circularía esta corriente de 8 kiloamperios y sería totalmente fatal. El segundo aspecto que es muy importante es que las personas que trabajan en contacto con la electricidad, como son los profesionales de las empresas eléctricas o las empresas que se dedican a servicios de electricidad, deben utilizar medios de protección que no son más que guantes, botas, alfombras y otros medios aislantes. Por eso es muy importante también la utilización de los equipos de protección personal. Estos equipos también van a aumentar la impedancia del ser humano entre el circuito y la tierra. Entonces, por lo tanto, estos equipos también nos van a evitar el paso de corrientes elevadas a nuestro cuerpo. En algunos casos veo que también se exigen gafas, cascos y ropa aislante, pero las gafas pueden reducir el impacto del arco eléctrico en los ojos del trabajador cuando se produce un cortocircuito muy cerca de la cara. El casco también evita el contacto indeseado que puede darse en la cabeza con partes energizadas del circuito. Y la ropa aislante es más exigida para los trabajadores que harán su labor en circuitos energizados. Pero igualmente se está buscando elevar la impedancia del cuerpo humano al hacer contacto con partes energizadas de un circuito eléctrico. Este último aspecto que estamos aquí refiriéndonos sobre el tiempo en que las personas estén en contacto con la electricidad. Como se explicó anteriormente, las personas soportan el paso de la corriente eléctrica, pero solo en un pequeño intervalo de tiempo. En este último aspecto está involucrada la capacidad de que las protecciones detecten el problema. Si las protecciones no conectan el problema, no habrá desconexión del circuito averiado y por lo tanto la persona puede morir. Igualmente, muchas empresas no permiten que menos de 2 personas trabajen en un mantenimiento o una reparación. Esto tiene que ver con este último aspecto del tiempo que dura el contacto con la electricidad. Por ejemplo, si un trabajador está mostrando señales de estar electrocutado, temblores o movimientos incoherentes, entonces el otro trabajador puede desconectar el circuito o puede separarlo utilizando un medio aislante. También puede prestarle los primeros auxilios, los cuales pueden salvarle la vida. Otro de los propósitos del sistema de puesta a tierra es garantizar que las protecciones actúen. Entonces, esa es otra de las misiones que tiene el sistema de puesta a tierra. Que las protecciones actúen en caso de averías entre los circuitos y la tierra o las carcasas de los equipos. Si las protecciones no actúan, entonces la electrocución puede ser fatal, como se ha explicado, y por lo tanto incumpliría el primero y más importante de los propósitos de la puesta a tierra, que es la seguridad de las personas. Entonces ese es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta. El sistema de puesta a tierra normalmente une la carcasa de las máquinas, electrodomésticos y otros equipos que trabajan con electricidad a la tierra y al mismo tiempo. En la mayoría de los casos existen protecciones especiales, con el neutro de la instalación en un solo punto del circuito. Esta conexión entonces va a exigir, esta aplicación va a exigir que entre las carcasas de los equipos y el punto del neutro exista un cable. Este cable una la carcasa del equipo con la tierra y con el neutro.
Esto va a unir, como vimos en el caso básico. Al ocurrir una falla entre el circuito y la carcasa, entonces sería como una avería entre la fase y el neutro, y por lo tanto, una de las protecciones convencionales existentes en el hogar o en la industria va a detectar esta avería. Entonces aquí se une justamente donde el neutro se une con el sistema de puesta a tierra. Aquí están los famosos electrodos o varillas. La conexión del cable de protección del sistema de tierra con el neutro supone peligros. Dado que el cable neutro se puede energizar también, o en este cable pueden aparecer voltajes peligrosos. Entonces, en ningún momento se une el cable de la puesta a tierra con el neutro. Todas las carcasas en estos casos podrían estar energizadas de la misma forma o al mismo potencial que el neutro. Por eso es que se realizan estos dos conceptos. Se une justamente donde el neutro se une con el sistema de puesta a tierra y no se une el cable de la puesta a tierra con el neutro. Es importante mencionar aquí que lo normal en instalaciones domiciliarias es que esta unión que se realice en el mismo punto donde el neutro se une con el sistema de puesta a tierra. Esto quiere decir que los electrodos o la malla de puesta a tierra. En este sentido, los potenciales que existen en el neutro quedarían referidos al mismo punto de tierra y por tanto, entre las carcasas de los equipos y la tierra no van a existir potenciales peligrosos. Entonces, esto también nos va a permitir dar una mayor protección hacia las personas que pueden entrar en contacto. Otro tercer propósito es conducir a tierra las corrientes producidas por la incidencia de las descargas eléctricas directas de los rayos en las instalaciones o edificaciones. El concepto de un pararrayo fue investigado por el conocido padre de la electricidad que le digo yo, Benjamin Franklin. Un pararrayo o electrodo, como todos sabemos, se instala en lo más alto de una instalación, como vemos aquí en esta casita, y se conecta a tierra a través de un conductor. Entonces aquí nuestro pequeño pararrayo lo vamos a instalar a tierra. Entonces, cuando una tormenta intenta caer por encima de esta edificación, se encuentra un camino paralelo para esto, para el conductor, y por tanto la gran corriente circula por y no por la instalación en sí misma, ¿no? Entonces, ya estamos generando un camino hacia tierra con este pararrayo. Entonces, este también es otro de los propósitos de nuestro sistema de puesta a tierra. Con respecto a esto, hoy en día se conoce mucho más del tema y se han encontrado numerosas y nuevas soluciones. Pero el principio básicamente es el mismo. Porque ya los electrodos han cambiado, los cables se conectan y por otras vías para evitar las inducciones. Así también los esquemas de puesta a tierra se hacen cada vez con menor impedancia para aumentar la eficiencia de la protección contra caídas directas de los rayos. Entonces, es por eso también que se requiere de mucha importancia analizar bastante los electrodos o los pararrayos si queremos ya proteger edificios, si queremos proteger instalaciones que de pronto requieren una altura mucho mayor o estén en condiciones con alta densidad de tormentas, de descargas atmosféricas. Entonces aquí ya vendría este concepto. Otro de los propósitos que vamos a analizar es que también hay que reducir las diferencias de potenciales peligrosas. Cuando hablamos de diferencias de potenciales, estamos hablando de diferencias de voltajes. En este caso, hay que procurar que sean peligrosas para los seres humanos, que puedan darse también en las instalaciones en condiciones de averías. En esta gráfica vamos a ver que existen dos tipos de diferencias de potenciales peligrosas.
La primera es una diferencia de potencial por contacto. Entonces, como vemos aquí, la persona entra directamente en contacto con la estructura metálica, ¿no? En este caso es una torre de transmisión eléctrica. Entonces, cuando una gran corriente circula hacia la puesta a tierra, ya sea por la caída de un rayo o por la ocurrencia de un cortocircuito a tierra de gran magnitud, se van a producir estos potenciales o diferencias de potenciales peligrosas alrededor del punto de la puesta a tierra. Entonces, esto va a ser muy peligroso. Estas diferencias de potenciales pueden ser de dos tipos, como ya lo vimos, ¿no? En este caso va a ser de contacto, perdón. Y aquí en la figura vemos los dos ejemplos concretos de la peligrosidad que se dan con estas diferencias de potenciales y cómo los profesionales en el campo de la instalación pueden estar expuestos. Cuando un técnico o un electricista o un trabajador en este campo entra en contacto con el sistema de puesta a tierra o un equipo en sí mismo, está en la zona de mayor probabilidad de ser afectado por el voltaje de contacto. Entonces, si la impedancia del sistema de puesta a tierra no es lo suficientemente baja como para reducir este voltaje de contacto, la persona puede salir afectada muy gravemente. Entonces, es el voltaje que aparece entre el equipo averiado y los pies, y por otra parte, el cuerpo humano al hacer contacto con la tierra. Muy diferente del voltaje de paso, porque el voltaje de paso, llamémoslo así, es un voltaje longitudinal que se da. Si bien como a diferencia del potencial de contacto, sin embargo se puede dar algún recorrido en el ser humano, aún estar yo no muy cerca de mi estructura. Porque por esta parte pueden pasar grandes corrientes de cortocircuitos o provenientes justamente de las descargas atmosféricas por este camino. Entre los pies de una persona que esté caminando incluso, pueden existir grandes diferencias de potenciales que pueden afectar a la persona. Esto también va a depender mucho de la impedancia del terreno y de la corriente que esté circulando por la misma. Entonces, en los capítulos posteriores a esta capacitación, vamos a ver que vamos a exponer diferentes metodologías de cálculo para definir los suelos, para establecer cuál es la mejor resistividad que debe tener el suelo para que mi impedancia esté adecuada para mi sistema de puesta a tierra y por ende vamos a proteger a las personas. Entonces, como un último propósito del sistema de puesta a tierra, lo he definido como mantener los voltajes de fase a tierra en los sistemas eléctricos, en valores cercanos a los nominales o normales, en condiciones de cortocircuitos de fase a tierra. Entonces, aquí tenemos un sistema que normalmente a veces se comete el error, o puede ser por desconocimiento o porque a lo mejor piensan que con esto yo estoy abaratando costos. Entonces, cuando ocurre un cortocircuito de una fase a tierra en este sistema de potencia, el voltaje del resto de las fases y ni en la fase fallada no permanece con el mismo valor en ninguna de las fases, son diferentes. Y esto va a depender mucho del tipo de sistema eléctrico al cual yo esté trabajando. Entonces, en este caso, yo al tener una falla, cuando los sistemas de neutros autorizados que son más típicos en estas instalaciones de bajo voltaje en distribución, entonces el voltaje de la fase averiada se va a reducir considerablemente. Y el voltaje en las fases no falladas puede mantenerse igual al nominal. Pero si es que la avería está muy cerca a la subestación. O también puede darse el efecto de que puede aumentar ligeramente en dependencia de cuán lejos esté el neutro de la fuente de alimentación. Entonces, este problema es que mientras más alejados ocurra la avería de la subestación o del neutro del transformador de la subestación, los voltajes de fase que no fallaron pueden aumentar.
Entonces esto también puede afectar a los equipos conectados en estos. Como vemos en la gráfica, tenemos ahí varios transformadores que pueden ser estos de una central de generación, ¿no? Entonces ahí hay que tomar mucho en cuenta en esto. Porque estos también están conectados entre faz y tierra y pueden ser los primeros en actuar erróneamente en estos casos. Entonces sí le ven también que es muy importante que nuestro sistema de puesta a tierra en este esquema también esté muy bien diseñado, porque si yo tengo esa simple tierra ahí, voy a tener una actuación errónea de mis protecciones, aguas de arriba. Entonces en vez de afectar a una zona, como ven aquí, están tres fuera de línea y solamente se quedó uno en la operación. Entonces eso también es algo que puede afectar a las protecciones eléctricas. Pero sin embargo, para la solución a este problema, es simple, porque lo recomendable es tener ya un sistema trifásico con el neutro corrido y multiaterrizado. Entonces eso prácticamente es lo que nos va a garantizar evitar estos problemas. Porque cuando el neutro es aterrizado en forma adecuada a lo largo del circuito, como vemos en la gráfica que tenemos sistemas con neutro corrido multiaterrizado, estos problemas de sobrevoltaje no van a aparecer y por lo tanto el sistema me va a funcionar correctamente. Entonces, para yo separar estos dos conceptos, aquí hay una gran discusión de conceptos, pero de lo que yo he investigado y de lo que se ha visto en la práctica también, es que para separar estos problemas o propósitos de los sistemas de puesta a tierra con los que ya hemos discutido en normas o procedimientos internacionales incluso, podremos denominar que aquí vamos a hablar de sistemas con tierra de los sistemas y tierra para los equipamientos. Entonces, si es que yo voy a requerir un sistema de puesta a tierra para los equipamientos, podría manejarme simplemente con este sistema, pero si yo ya necesito una tierra o un sistema de tierra para un sistema mucho más grande, entonces necesariamente voy a tener que tener muchas puestas a tierra durante el circuito. Entonces, como se puede entender luego de analizado los propósitos de un sistema de puesta a tierra en esta parte, en ningún momento he mencionado que se han instalado con el objetivo de proteger a los equipos. Si bien estoy redundando en esta parte, pero esta redundancia es muy importante que ustedes que tengan en cuenta, porque se pierde el enfoque fundamental al pensar de que los sistemas de puesta a tierra son protecciones eléctricas, son protecciones para equipos. Ya vimos que el propósito fundamental de la puesta a tierra es proteger a los seres humanos. Entonces, finalmente, para concluir esta parte de los conceptos, vamos a definir cuáles van a ser mis exigencias más importantes para un sistema de puesta a tierra, para que un sistema inicie, para que un sistema tenga un adecuado diseño y sea construido de tal forma que cumplamos con todos los propósitos que vimos anteriormente. Entonces, para que un sistema de puesta a tierra cumpla con todos los procesos o propósitos mencionados, debemos cumplir con ciertas exigencias que en ocasiones no se van a cumplir, pero por lo tanto, si se cumplen, vamos a tener una mejor efectividad. Entonces, la primera exigencia que tenemos es que los cables del sistema de puesta a tierra deben ser continuos y permanentes. ¿Sí? Esto también me va a garantizar de que mi corriente de falla o como vimos ahí, la diferencia de potencial que ocurre a que tenga diferentes corrientes en un sistema, me va a permitir que esta corriente tenga su propio camino y no exista alguna fuga o algún camino adyacente que vaya a ocasionar algún contacto con los seres humanos.
Entonces, la importancia de que los cables de mi sistema tienen que estar continuos y permanentes. Los cables del sistema de puesta a tierra deben tener la capacidad de soportar las grandes corrientes de cortocircuitos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque de pronto un mal dimensionamiento de la capacidad de corriente de los conductores, esto también puede ser un error. Porque yo puedo decir en la práctica, no, si yo instalé muy bien mi sistema de puesta a tierra, cumplió las resistencias, pero de pronto ya a lo mejor en las mediciones o también en el tipo de suelo vamos a ver que también influye mucho esto. Entonces tal vez nos pueda dar un cálculo que de pronto para nosotros está bien, pero en la práctica nos va a demostrar de que no fue así. Y a veces se da, ¿no? Que, por ejemplo, en subestaciones hay veces que eh, cuando estos cables de pronto no están muy bien dimensionados, con el tiempo pueden producirse daños en los cables o simplemente esos daños ya son trasladados hacia las instalaciones superiores, perjudico mis protecciones, entonces esto es muy importante que se tome en cuenta. La tercera exigencia en el sistema de puesta a tierra es que debemos tener una suficiente baja impedancia. Insistimos en esto, ¿no? La baja impedancia va a evitar voltajes peligrosos para las personas. Entonces, vamos también a ver en este curso que con los cálculos vamos a verle de mejor manera estos conceptos. Entonces, nosotros para un sistema vamos a determinar las impedancias, vamos a determinar los voltajes. Entonces, vamos a demostrar que se cumplan estos conceptos. Mientras más baja sea mi impedancia, yo voy a evitar que los voltajes sean muy, muy altos o muy peligrosos. Perdón. Y una última exigencia le hemos definido a que nunca se debe utilizar el suelo como parte del sistema eléctrico de potencia. El suelo prácticamente lo que me va a permitir es yo determinar diferentes resistencias para cada tipo de suelo. Pero eso, ¿cómo yo lo puedo determinar? A través de las mediciones. Entonces, estas exigencias parecen sencillas, pero no siempre se cumplen, como ya les mencioné. En numerosas ocasiones he visto que los cables bajantes a tierra de los transformadores de distribución, sobre todo, a veces se hacen empalmes porque alguna vez se perdió un pedazo y se volvió a empatar. Entonces, esos empalmes son puntos de alta resistencia, son peligrosos, no son recomendables y además de fácil desconexión. Entonces, porque estos deben tratar de ser evitados. Las soldaduras exotérmicas son una mejor forma de unión en caso de no existir la posibilidad de instalar nuevamente o sin empalmes. También en numerosas ocasiones se ha visto que se utilizan los cables de la puesta a tierra muy finos. Eso también es un problema, mis estimados amigos. Hay que tener mucho cuidado en esto. Porque estos cables no van a poseer la capacidad de soportar las grandes corrientes de cortocircuito. Y esto a la final van a explotar o se van a dilatar o se van a destruir. Y generalmente esto incluso puede generar algún incendio o ese incendio puede afectar a equipos que estén conectados en mi transformador, en mis sistemas de control. Como una vez existió un caso, yo recuerdo hace unos 10 años más o menos, se dio un caso en la central Molino de Hidropaute. Entonces en esa central, en el transformador de elevación, se detectó de que el sistema de puesta a tierra no estaba dimensionado con los cables adecuados. Entonces eso con el tiempo ocasionó de que ese cable se destruye, explota. Entonces para mala suerte, como no se realizó, digamos, un mantenimiento adecuado al tanque de reserva del aceite del transformador, ocasionó una explosión gigante. Entonces, como ven, el pequeño detalle del sistema de puesta a tierra en este caso ocasionó un incendio.
Y luego de este incendio, ventajosamente no hubo personas cerca en ese momento, pero el daño económicamente fue muy representativo, que incluso los cables desde la sala de máquinas hacia la subestación, que, eh, más o menos está a unos 500, exagero, a unos 200 metros hacia arriba, también los cables también se consumieron. Entonces estos conceptos son importantes, compañeros, para que ustedes también los analicen, eh, los tomen a consideración. Entonces, si tomamos en cuenta el suelo como parte de un sistema de potencia, entonces es uno de los problemas más típicos que se pueden observar en los sistemas eléctricos de distribución. Tal vez por ahorrar un conductor, es típico a veces encontrar un transformador de distribución conectado a un solo conductor de fase y a tierra. O sea, es decir, no se lleva el neutro, solo una fase. Entonces, ese error también es el que se ve mucho en las instalaciones del transformador. En este caso, el retorno que va a haber por la corriente de consumo se va a ir por el suelo. Entonces, grandes problemas de voltaje van a aparecer en estos casos. Y obviamente van a destruir los equipos que están conectados en bajo voltaje. Y también van a ocasionar voltajes peligrosos de contacto y también averías. Entonces, estas técnicas yo consideraría que serían precisos que se deben eliminar. Para finalizar ya esta parte, porque ya, bueno, parece que el tiempo también se nos acaba. Vamos a ver rápidamente las principales dificultades que se han presentado en los últimos años en los sistemas de puesta a tierra. Entonces yo me voy a preguntar, si he visto varios conceptos, ¿qué debo considerar? A veces cuando se analizan los esquemas de puesta a tierra que se están empleando en las instalaciones de bajo voltaje por las empresas eléctricas o por las empresas que hacen instalaciones interiores, a veces se están expuestas a estas dificultades, como puede ser la rotura y no reposición del cable bajante al sistema de puesta a tierra. Entonces, por ejemplo, en sistemas de subtransmisión también, por ejemplo, en las estructuras de los postes, antes se tenía, digamos, no se tenía muy claro estos conceptos y los cables bajantes andaban expuestos. Pero a medida del tiempo, incluso esto también, al estar expuestos a la intemperie, el metal también es como una especie de sulfatación que va generando por el viento, por el desgaste, como decir, como un terreno que se va erosionando. Entonces eso también va perdiendo características de resistencia. Entonces ahora vemos que existen muchas estructuras que ahora ya los cables bajantes incluso van inmersos, ni siquiera se los ve. Incluso eso también evita los robos, ¿no? Porque otro de los problemas que tenemos en las puestas a tierra es que muchos de los cables bajantes se roban porque anteriormente se utilizaba el cobre, entonces esto era un gran problema para las empresas. Pero vemos que ahora utilizando aluminio también se puede brindar las mismas características que el cobre. Otra de las dificultades es cuando tengo una conexión en paralelo del neutro y del cable de puesta a tierra en varios puntos en una instalación de bajo voltaje. Entonces, esto también a veces se presenta mucho en los transformadores, ¿no? Porque hay veces que cuando se hacen las instalaciones no se considera mucho cómo yo tengo instalado mi neutro. A veces yo no me estoy dando cuenta, pero va teniendo una conexión en paralelo y esto amerita de que también las puestas a tierra, como van conectados en varios puntos, puede generarse alguna dificultad. Más de un sistema de puesta a tierra en la instalación y en algunas ocasiones conectadas en paralelo. Entonces esto también
Es otra de las dificultades que tenemos, ¿no? Tener varios sistemas conectados en paralelo. También hay como que me va a dificultar un poco fundamentalmente en las instalaciones de bajo voltaje. Otro problema es los lazos de tierra en los equipos electrónicos sensibles conectados entre sí. Un caso práctico se da a veces en los centros de cómputo donde yo tengo varias computadoras y bueno, además de los problemas que genera un computador, hay veces que también cuando se tiene, digamos, digamos, varias corrientes pequeñas o pueden ser armónicas que de pronto se puedan presentar, entonces se pueden generar como una especie de lazo. Entonces esto le va a dar demasiada sensibilidad a mi sistema y no va a poder actuar correctamente mi puesta a tierra. Y como ya vimos en el punto anterior también son los conductores con pequeños calibres. Entonces cada uno de estos problemas se pueden analizar y también podemos encontrar muchos más. Entonces el propósito también de este curso es que podamos nosotros identificar muchos más problemas o restricciones que vamos teniendo en nuestros sistemas de puesta a tierra, tanto en bajo voltaje, medio voltaje, en sistemas de distribución, en sistemas de transmisión, en sistemas de generación. Algo importante que también se puede evitar en esta técnica es que debido a que cuando circulan grandes corrientes de cortocircuitos por tierra o durante una descarga producida por un rayo, entre los sistemas de puesta a tierra pueden aparecer grandes diferencias de potenciales por la posición de esto al punto de descarga y por lo tanto va a comenzar a circular corrientes entre estos, lo cual va a afectar a los equipos que se pretenda proteger. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el país por lo general hay pocos sistemas que en las líneas de transmisión o subtransmisión, incluso en las de distribución, no se tiene una coordinación adecuada del aislamiento. Por ejemplo, yo cuando construyo una línea de transmisión me confío mucho de mi resistencia o de mi sistema de puesta a tierra que estoy poniendo en cada torre o en cada poste. Pero eso no va a ser suficiente porque si yo voy a estar en una zona con alta densidad de descargas, por ejemplo en el Puyo, puede ser en el Puyo, puede ser en el Oriente. Bueno, en el Puyo hemos visto estadísticamente que hay muchas descargas atmosféricas. Entonces ahí vemos que según las estadísticas de fallas, son muchas. Entonces ahí vamos a ver que mi sistema de puesta a tierra con uno o varios electrodos instalados en la base de la torre no son suficientes. Entonces ahí, ¿quién está aguantando estos altos sobrevoltajes? Están aguantando los pararrayos, pero los pararrayos realmente no se han hecho los estudios adecuados para que los pararrayos estén en el recorrido de la línea. Entonces, en este caso, están soportando las subestaciones. Y eso es un problema, porque con el tiempo ya no procuro hacer mediciones, no hago mantenimiento predictivo, y solo espero que el pararrayos me avise de que ya mi sistema de puesta a tierra es el que está mal. Entonces, otra de las sugerencias también que les puedo decir es que cuando tengan zonas de alta densidad de descargas atmosféricas, es necesario que se haga un estudio de apantallamiento integral de toda la línea. Esto me va a permitir ubicar diferentes pararrayos en diferentes estructuras, que estas descargas rápidamente se van a despejar y van a evitar de que de pronto actúe la protección de mi subestación y que me deshabilite toda la línea, o un circuito o varios circuitos. Entonces a eso es lo que nos referimos también con estas principales dificultades. Para concluir, luego de que hemos visto estos conceptos, es de que el sistema de puesta a tierra es casi la única protección en ocasiones que se tiene para proteger al ser humano,
que puede estar en contacto directo e indirecto con la electricidad y quedar vivo. Este sistema de puesta a tierra no se utiliza para proteger a los equipos. Por favor, eso que quede muy claro. Los equipos deben utilizar protecciones eléctricas que no son más que un conjunto de dispositivos que se emplean para su protección contra múltiples defectos. Se deben evitar la utilización de múltiples sistemas de puesta a tierra en una misma instalación. Esto puede ser contraproducente y afectar la vida útil de los equipos producto a voltajes peligrosos que pueden aparecer entre los sistemas de puesta a tierra. Y bueno, como una última recomendación, es que el calibre de los conductores del sistema de puesta a tierra no siempre es el adecuado. Los cables con dimensiones inadecuadas se pueden romper o fundirse al paso de las grandes corrientes y el sistema de puesta a tierra que queda sin efectividad. Ahora, yo me voy a permitir aquí hacerles unas preguntas para las futuras clases. Entonces, yo quisiera que en esta parte puedan tomarle una fotito, o si no, si les van a pasar la presentación, para que ustedes, ya que la otra semana vamos a iniciar ya con toda la metodología de cálculo y de determinación de un diseño de puesta a tierra en diferentes sistemas, analicen este tiempo y se respondan estas preguntas. Entonces, la primera ¿es recomendable instalar un sistema de puesta a tierra aparte para las computadoras del hogar? Otra pregunta muy importante es, ¿por qué usted considera que se emplea una malla equipotencial en los quirófanos y salas de computación? ¿Cómo funciona la protección mediante los breakers diferenciales? Entonces, esas tres preguntas yo les voy a dejar de tarea para que en la siguiente clase ustedes podamos analizar estas respuestas y podemos definir algunos criterios. Entonces, para las siguientes clases, como una motivación del curso para clases posteriores, es que se harán preguntas y se debatirán los problemas que en la actualidad los cursantes observen en las instalaciones de sus empresas o de su campo laboral. Vamos a poder realizar y analizar mediciones de la puesta a tierra de algunas instalaciones existentes y poder debatir esos resultados. Entonces, las próximas conferencias van a estar relacionadas a la malla de puesta a tierra. Aquí vamos a investigar las características del terreno, la determinación de la corriente máxima de falla tierra, el diseño preliminar de la malla de tierra. Y aquí nosotros vamos a través de una hoja de cálculo en Excel que está muy automatizada. Bueno, no les... lo ideal sería utilizar MATLAB aquí, pero bueno, si vamos a utilizar MATLAB, eso ya sería otro curso y por el tiempo no alcanzaríamos. Entonces, con una hojita en Excel también nos facilita hacer los cálculos de nuestros diseños, que aquí vamos a calcular la resistencia de tierra, vamos a calcular el máximo aumento del potencial, la diferencia de potencial. Entonces, estos cálculos también los vamos a ver. Vamos a investigar un poco sobre los potenciales de transferencia y puntos de mayor peligro. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y finalmente haríamos las correcciones o el afinamiento para un diseño preliminar. Finalmente pasaríamos a la fase de construcción, donde aquí hacemos una nueva medición de la resistencia a tierra de la rejilla de tierra. Y también, si es el caso, haríamos modificaciones de los electrodos, del número de electrodos, o si necesitamos adherir mallas y varillas, ¿no? Según los resultados obtenidos. Y para cerrar la capacitación, entraríamos un poco más detallado sobre si bien vimos resumidamente, pero aquí veríamos más completo sobre la tolerancia del cuerpo humano a la corriente eléctrica y también la determinación de la corriente máxima a tierra. Bueno, eso sería por el día de hoy. Como inicialmente mencioné y aclaré, es que el día de hoy quería que veamos los conceptos para que una vez que tengamos definidos los conceptos, prácticamente ya entraríamos ya a la fase de diseño, a la fase de cálculo, porque eso es importante.
no sé, no hubiese sido bueno que directamente entremos, como que ustedes ya son expertos en el tema de los análisis, de las causas, de los problemas que tienen las puestas a tierra. Entonces, fue importante analizar este tema conceptual para, ahora sí vamos ya a pasar a la parte de diseño, a la parte de cálculo. Eso sería de mi parte este día, en esta ocasión, y pues daría el espacio para la intervención de Marcelo o Edgar para continuar con esta charla. Muchas gracias. Sí, Cristian, muchas gracias. Voy a intentar hacer un resumen de lo que tú has comentado, entre las cosas más importantes. El propósito de la puesta a tierra es para salvar vidas específicamente. Las protecciones actúan las protecciones actúan en base a la puesta a tierra. Si es que esta puesta a tierra definitivamente se deteriora, fallarán las protecciones. En la segunda parte tú decías la reducción de los voltajes peligrosos también es muy fundamental en los equipos de puesta a tierra. Un sistema multiaterrado también tiene sus ventajas. En la gran mayoría en nuestro país tenemos sistema multiaterrado. En la parte de la costa definitivamente no mucho por el gusto que tiene el neutro en gran parte de nuestras redes. En los sistemas de puesta a tierra también el conductor debe ser continuo y permanente para que funcionen estas puestas a tierra. Otro de los puntos importantes que tú comentabas, que el cable tiene que ser bien diseñado para que soporte las altas corrientes de cortocircuito. Eso significa también que debemos tener nosotros baja impedancia para garantizar que la corriente vaya por ese sistema de puesta a tierra. Hay algunas inquietudes que han formulado nuestros participantes. Muchas de estas preguntas están enfocadas a la segunda parte, donde que te dicen diseños y se puede aumentar más, pero definitivamente voy a hacer un resumen de varias de estas preguntas para poder solventar las inquietudes tuyas. Que más bien que nos ayudes a solventar las inquietudes de todo el panel de participantes que han realizado. Edison Pino nos dice, ¿por qué la puesta a tierra de un pararrayo es diferente a la puesta a tierra de un transformador? Si las corrientes de cortocircuito son parecidas y la función es para proteger a las personas. ¿Nos puedes aclarar eso tal vez un poquito, ingeniero Erazo? Sí, gracias Marcelo. Respondiendo a esa pregunta, sí, bueno, el pararrayos en sí es, como vimos en esta exposición, el concepto de un pararrayos es para justamente captar descargas atmosféricas. Entonces, en descargas atmosféricas nosotros vamos a tener elevados voltajes, sobrevoltajes. Entonces, es por eso que el pararrayos incluso se le ubica a una altura un poco más alta que el transformador. Entonces, en ningún momento yo voy a tener iguales características, así yo tenga la misma corriente de cortocircuito que pasen por los dos equipamientos. Entonces, si yo no tuviera el pararrayos, afectaría directamente a mi transformador, a mi sistema de puesta a tierra en el transformador. Entonces, por eso es importante de que cuando yo vaya a utilizar o vaya a instalar en áreas un poco con alta densidad de descargas atmosféricas o muy altas a nivel del mar, ahí siempre va a ser la necesidad de instalar un pararrayos. Gracias. Resumiendo, algunos expositores también que
más bien compañeros que han participado en la conferencia, consultan, dice, ¿considera usted que la tierra es instalada fundamentalmente para protección de las máquinas o equipos o digamos, en las empresas, en los hogares o en las oficinas? No sé si nos puede solventar esa inquietud. Sí, el concepto quedó claro. Los sistemas de puesta a tierra, el objetivo fundamental es de proteger al ser humano. Pero también vimos que un adecuado sistema de puesta a tierra va a permitir que mis protecciones eléctricas actúen de forma adecuada. Entonces, ya vimos en el caso base, el caso es simplecito de la casa de la lavadora, ¿no? De que el concepto fundamental de la puesta a tierra es que el circuito cerrado de la corriente no, sea completamente cerrado, que no exista una pequeña fuga o a otro camino que esa tierra pueda repercutir a un peligro al ser humano. Entonces es por eso que si yo no tuviera un sistema de puesta a tierra en la casa o en mis instalaciones eléctricas, realmente sería un peligro para las personas. Yo incluso podría tener un accidente mortal en la casa, como también puede ser en un poste, en una subestación, en una central de generación, en cualquier parte de un sistema eléctrico. Entonces, yo insisto y vuelvo a decir que, o sea, si bien como dije al inicio, son varios los criterios que se manejan, pero de lo que se ha investigado, de lo que se ha visto, de lo que se ha debatido con varios profesionales, es que se ha llegado a la conclusión de que la puesta a tierra, el principio fundamental de protección es hacia las personas y no hacia los equipos. Otra consulta, comenta Vladimir Molina. Hay casos que se colocan 3 medidores en la parte de abajo de la caja de protección. Hay 3 puestas a tierra. A veces nosotros mismos no ayudamos a educar a las personas. Hay muchos técnicos que por desconocimiento le ofrecen y también por llevarse un poco más de utilidad, ponen 3 puestas a tierra. ¿Es conveniente o no poner esas 3 puestas a tierra? En ese caso, lo primero que se estaría incumpliendo son las normativas o las normas homologadas por los entes reguladores y de control del Ecuador. Porque en esas normas y en ninguna norma de lo que, bueno, aquí también se ha explicado un poco el abstracto de esas normas, es que en ningún momento se debe utilizar multisistemas de puesta a tierra en una misma instalación. Entonces ahí estamos cometiendo un error y generando un riesgo para el personal que está trabajando, que pueda trabajar a futuro en ese medidor, incluso de las personas o de algún lector que quiera tomar una medida en el medidor, ¿no? Porque al poner múltiples sistemas de tierra, esto a la larga va a generar voltajes peligrosos. Entonces no es recomendable este tipo de instalaciones. Más bien en esos casos se podría incluso llevar a instancias mucho más superiores, ¿no? Porque si la empresa distribuidora insiste en ese tipo de configuraciones, el usuario o alguien podría elevar de pronto esa queja a las entidades de control para que se vea de que no se está respetando las normas. Muchas gracias. Otra de las inquietudes que se puede resumir también de algunos participantes. ¿Considera usted que solo con poner un toma corriente de diferencial está resuelto el problema de la puesta a tierra en nuestros hogares, en nuestras oficinas, tal vez en nuestra empresa? Bueno, sí, esa es una importante pregunta. Me voy a permitir nuevamente indicarles este grafiquito. Entonces aquí, aquí vemos que este es un caso típico de una instalación eléctrica en el Ecuador. Por lo general tengo yo mi medidor, mi breaker, llego a mi casa
y voy a mis instalaciones. Entonces, yo realmente no le estoy viendo ahorita la necesidad de la protección diferencial, ¿no? Pero como ustedes han visto, por lo general en varias ciudades de Guayaquil, de Quito, o de Ambato también, o de las grandes ciudades prácticamente, ¿no? Que se ve que hay veces que los incendios se producen porque las instalaciones eléctricas no han tenido un mantenimiento o no se les han cambiado en los últimos años. Que esto a la larga a todos nos va a perjudicar si no tomamos en cuenta en esto. Entonces, eh, actualmente se está un poco llamando a la iniciativa a las empresas distribuidoras del país a que utilicemos este tipo de protección dentro de nuestros hogares, porque la protección diferencial, si bien ahorita no le estamos viendo la necesidad, es porque ahorita nosotros estamos teniendo un adecuado sistema de puesta a tierra, pero que va dentro de nuestras instalaciones, ¿sí? Pero esto no es para toda la vida. Algún rato se va a destruir, algún rato se va a acabar como todo en la vida. Entonces, he ahí la necesidad de esto. O bien, si no se acaba esto, pero nosotros como usuarios a veces no tenemos la costumbre de revisar en qué resistencia estará nuestra puesta a tierra. A lo mejor en unos 3, 4, 5 años después de que nos compramos la casa, esta puesta a tierra desaparecerá. Entonces ahí la necesidad de esta protección diferencial, ¿no? Como ven ahí. Entonces eso me va a permitir a mí que estas diferencias de potenciales y estas que me van a generar diferentes corrientes dentro de mi circuito, este equipito le va a ver y va a actuar. Entonces es importante porque a la final si actúa, me va a dar una señal de que algo está pasando en mi casa. Entonces si actúa, yo voy a decir, bueno, tengo que revisar mis instalaciones, de pronto voy a tener una fuga. E incluso esto también desde el punto de vista como empresa distribuidora va a ser de gran ayuda para aquellos clientes que a veces tenemos que se elevan sus consumos. Y a veces tenemos que ir de sitio en sitio para determinar si es que esta fuga de corriente es por causa de una instalación interna mal instalada o porque realmente el medidor se dañó. Pero esto va a ahorrar el tiempo mucho a las distribuidoras, a su gestión, a su facturación, también un poco a que el cliente no se le eleve mucho su factura. Entonces, yo creo que es una asignatura pendiente que tienen las distribuidoras de ya implementar estos equipos en las instalaciones de bajo voltaje en las acometidas. Países como Chile, como Europa, como México, veo que tienen normas muy interesantes respecto a la protección diferencial de bajo voltaje y veo que ya incluso a costos muy competitivos, ¿no? A costos muy bajos que, bueno, esperemos que también ahí un poco las entidades de control ayuden un poco a encaminar la utilización de estos equipos, que a la final, a la larga vamos a salvar muchas vidas. Entonces, este esquema pequeño, el concepto es el mismo para cualquier sistema. Entonces, en las futuras charlas vamos a ver que lo mismo vamos a aplicar en instalaciones de medio voltaje, tanto para generadores, para sistemas de transmisión. Entonces, este es el concepto básico, amigos. Y bueno, fue muy importante la pregunta. Muchas gracias. Dos preguntas adicionales. Perdón, que le corte, ingeniero Marcelo. En este momento hemos puesto en nuestro chat, tanto de Zoom como de Facebook, por favor, a toda la gente que desee ser parte de nuestro sorteo de los 2 cupos gratuitos, por favor, llenen la encuesta. Asimismo, si ustedes desean toda la información que el día de hoy hemos entregado, también se les va a enviar. Por favor, no olviden de llenar la encuesta y seguimos con las preguntas. Muchas gracias, compañera. Hay dos preguntas y dos inquietudes más bien, pero voy a resumirles así mismo porque
hay de diferentes personas. Dice, para una buena puesta a tierra, digamos, se puede poner en las oficinas o en las casas nuestras tantos electrodos o varillas Copperwell separadas como sean necesarias. ¿Y qué distancia se le debe poner entre varilla y varilla? No sé si nos aclaras esa inquietud. Sí, gracias la pregunta. También es muy importante esa pregunta. Bueno, bueno, también les mencioné en la explicación de que en el caso de las computadoras de por sí inducen algún efecto armónico a la red, alguna distorsión. Entonces, estos equipos también, por ejemplo, al detectar una señal de desconexión o conexión del sistema, generan sobrevoltajes. Entonces, obviamente, si es que estos sobrevoltajes yo voy a tener igual, o sea, va al mismo concepto, ¿no? Múltiples instalaciones de puesta a tierra, yo voy a inducir esos sobrevoltajes que voy a generar problemas hacia mis equipos aledaños. Entonces, va a depender mucho. De pronto, para sistemas de computación, a lo mejor de pronto sí sea necesario poner varias puestas a tierra, pero ya en otras instalaciones de la casa no sería mucho la necesidad de hacerlo. Pero bueno, eso también en las futuras charlas vamos a ir analizando diferentes escenarios, ¿no? También ahí preguntaron del tema de la gasolinera. La gasolinera igual requiere ya no una varilla, y lo que se requiere ya es una malla de puesta a tierra, porque al ser un sistema con alto riesgo, porque puede producirse una explosión o un incendio, entonces una chispa o un cortocircuito dentro de una gasolinera puede ser peligroso. Entonces ahí lo que vamos a requerir es un área mucho más amplia de un sistema de puesta a tierra, que en este caso son las mallas. Sí, está enfocado a esa pregunta mismo. Respecto a tu experiencia que tienes en la empresa distribuidora, en la empresa eléctrica Ambato, ¿qué opinión tendrías vos en cuanto a mantenimiento del sistema de puesta a tierra? ¿Y cada qué tiempo se le debe hacer un mantenimiento a una subestación, a un alimentador, o revisar la puesta a tierra de nuestros hogares? ¿Cada qué tiempo podríamos nosotros manejar esta clase de parámetros? Sí, el criterio del mantenimiento también es un tema muy importante. Como todo concepto del mantenimiento, siempre hay que tratar de ser preventivos, predictivos y nunca llegar a ser correctivos. Porque si yo hago un mantenimiento preventivo y predictivo, creo que el correctivo lo voy a alargar para hacerlo en muchos años. Entonces, ese mismo concepto debe aplicarse en los sistemas de puesta a tierra. Por eso también es importante que la necesidad de la instalación de la protección diferencial en la casa. Porque como les dije, si es que si ya tengo una acción repetitiva de esa protección, entonces eso ya es una señal de que mi sistema de puesta a tierra está fallando. Entonces a mí como usuario me va a ayudar mucho a identificar mucho más rápido que tengo que yo hacer un mantenimiento o de pronto adelantarme a eso. Pero realmente también se le podría, digamos, pedir a la empresa distribuidora de que también pueda hacer una revisión de la puesta a tierra, ¿no? Y darnos digamos, una medición mucho más oportuna, mucho más rápida, antes de que de pronto tengamos alguna necesidad. Lo recomendable, ya yéndonos desde la pequeña casita hacia el sistema más grande eléctrico, va a depender mucho. Entonces, en instalaciones de bajo voltaje, yo recomendaría que por lo menos al año se puedan hacer mínimo 2 veces una medición de la resistencia de puesta a tierra para cumplir un mantenimiento preventivo en buenas condiciones.
Igual, ya en sistemas más robustos como en sistemas de malla de puesta a tierra, podría hacerse una vez al año o bueno, y si es que de pronto las condiciones climáticas no ayudan o el terreno es muy variado, también se podría llegar a hacer unas 2 veces al año. Pero esos indicadores creo que serían suficientes como para poder cumplir adecuados protocolos y procedimientos de mantenimiento.